Pues siguiendo con el no programa, lo que tengo ahora es esto. Este es un artículo, una columna reciente, aprovechando el 14 de marzo, que era el día de Pi. Hay que escribir algo sobre Pi, ¿no? Pero claro, ¿qué leches puedes escribir sobre Pi que no se haya escrito ya y tal? Y que, bueno, la idea siempre a la hora de hacer divulgación, desde mi punto de vista, es... Bueno, la columna de investigación y ciencia la lee una gente de un determinado nivel, con lo cual ya no tienes que explicar qué es una matriz o qué es una integral, y joder, eso te da mucho aire, ¿no? Pero bueno, también te va a leer gente que sabe mucho, que es técnica. Entonces, a veces va a ser además un tema de que sabe. Entonces, mi reto siempre es hablar para la mayor parte del público con un cierto nivel, pero al mismo tiempo sorprender si puede ser también a especialista con alguna pullita, ¿vale? Bueno, pues y se puede conseguir, ¿eh? En radio tuvimos un programa con Fernando Ballesteros, estuvimos en Radio Nacional 3 años, me parece, y teníamos una sección de 10 minutos que se llama Sonidos de la Ciencia, y en 10 minutos tienes que dar una cosa así, alguna historia de ciencia ilustrada sonoramente que sorprendiera al público en general y además al especialista, con 2 cojones, y no sabía. A ver si os pillo. Yo creo que aquí hay material que la gente que sea de bachillerato o de la ESO puede utilizar, porque son problemas que... hay 3 problemas alrededor de Pi, que son como muy elementales, pero que sorprenden, ¿no? Y también sorprende a la gente que sabe, y es una cosa súper curiosa, ¿no? A mí siempre me parece sorprendente, y aprovechando esos problemas, monté la columna. Vale. Bueno, pues aquí Pi, aquí unos amigos. Este es el símbolo, como sabéis, para el número Pi, proviene de la letra griega inicial de la palabra periferia y perímetro de un círculo, y fue adoptado en 1706 por William Jones y popularizado por el gran Euler. Y así se mantiene todavía. Es uno de los números probablemente más, bueno, el número más famoso, sin duda, hasta el extremo que tiene un día. O sea, que vamos, que algo en matemáticas sea famoso ya es raro, pero que encima le hayan puesto un día ya es acojonante, ¿no? Y como sabéis, pues el día es el 14 de marzo, por la forma que tienen los ingleses en poner el 3-14 la fecha, ¿no? Y bueno, ahora en principio empezó como una cosa anglosajona y ahora ya se hace a nivel mundial, y de hecho pues en España también se celebra, y el día 14 pues se hacen charlas alrededor de Pi, actividades, y la verdad es que es un fiestuki. Muy bien, bueno, pues Pi en realidad es el perímetro de un círculo con diámetro unidad, y una manera de verlo pues sería la que tenéis ahí, ¿no? Que esa es la definición que podríamos encontrar en la mayor parte de libros o en Wikipedia, ¿no? Extiendo, y esto probablemente fue pues algo así como, esto mide 1,5, ¿no? Un círculo con diámetro unidad, lo he dicho bien. Si lo hago rodar, pues también lo vería, ¿no? Aquí estaría midiendo Pi. Pi, de hecho, en la historia de la humanidad ha debido ser como un momento en el que se estaba haciendo una especie de matemática, digamos, experimental, en el sentido que la gente pues, medía con cuerdas cosas circulares y se daba cuenta de que había una cierta relación entre el radio y el perímetro de la circunferencia, ¿no? Estas son más maneras de verlo, con GIF animados. Te vas contando, la historieta es si puedes hacer siempre esto, ¿no? Bueno, cuando en el momento que empezó a haber ruedas, pues podías hacer cosas como las que estamos viendo aquí, ¿no? En realidad, esto es lo que los físicos llamamos una ley de escala. La longitud es 2πr, y la ley de escala es, si yo tengo el diámetro de una circunferencia y tengo su longitud, ese cociente siempre es una constante, ¿vale? Pero no lo pensamos así, ¿vale? Esa es la historieta, y ahí van a venir algunos de los... Ahí van a aparecer en problemas que son muy elementales una especie de extrañeza, porque en realidad estamos acostumbrados a ver las cosas así, que es lo mismo, ¿vale? Pero ahora veréis. Vamos allá. O sea, os voy a poner un problema de William Wheaton del siglo XVIII, ¿vale? Que es bien conocido, pero lo rastreé hasta el punto en el que, al menos hasta ahí llegué, y parece que es a él el primero que lo hizo. Bueno, aquí tenéis al planeta Tierra, y lo que hemos hecho es cincharlo. Esto sería una cuerda. Suponemos que es una esfera perfecta, con lo cual esta cuerda, al poner un cinturón en la Tierra, lo que me está dando esta cuerda es la longitud de la circunferencia, ¿no?
y por supuesto si el radio pues, es R, pues la longitud de esta circunferencia sea 2pi por R. El radio son 6.500 kilómetros, ¿no? Esto de aquí mide aproximadamente unos 40.000 kilómetros, o sea, es una barbaridad, ¿no? Es grande. Bueno, como planeta es una miseria, pero vamos, para nosotros, que somos hormigas, es una barbaridad, ¿no? La historieta, lo que nos decía Winston es, vale, añádele ahora a este cinturón que está... hace de corsé de toda la Tierra, añádele 1 metro, de tal manera que ahora tú pones el nuevo cinturón, ¿vale? Concéntrico a la esfera terrestre, y aquí habrá una cierta altura, ¿no? Que es la que he señalado aquí como H, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora pues lo que tenemos es que la nueva longitud, ¿no?, de circunferencia pues será la anterior más 1 metro, ¿cierto? Y la pregunta que nos hace Winston es si por aquí debajo pasará un conejo. Sin aplastarlo, vamos, o sea, ¿vale? O sea, que pase y que luego pueda seguir criando y haciendo su vida de conejo. ¿Qué os parece? Sí. Bueno, tiene pista. Sí, imaginaos que repetimos el mismo experimento, pero la cuerda la pongo alrededor de una naranja y le añado 1 metro también, ¿no? Y entonces miro esta distancia. ¿Varía algo? O dicho de otra manera, ¿la altura es la misma? Pasa un conejo entre la cuerda y la naranja y la cosa se nos está complicando ya. Sí. A ver, que levante la mano los que piensan que sí que pasa. 1, 2, 3, 4. Pues hay gente que piensa que no. Es un conejo pequeñito, tampoco... Es muy fácil de ver, ¿no? Lo que tenemos que ver es la diferencia de radios. Y el radio pues es la longitud partido por 2pi, ¿no? Si yo resto estas longitudes, pues como entre esta y esta había solo una diferencia de 1 metro, en realidad esto de abajo siempre es una constante, me queda 1 partido por 2pi, ¿vale? Y eso es independiente de que lo haga con el planeta Tierra o que lo haga con una naranja, porque fijaros que lo que me aparece al final no tiene ninguna dependencia con el radio, ¿vale? Ni con la longitud, ¿no? Bueno, pero... ¿qué pasa? ¿Pasa o no pasa el conejo? Porque claro, que yo tengo 1 partido por 2pi, pero ¿eso cuánto da, no? Bueno, pues si hago la división y tal, me da 0,159, o sea, centímetros, o sea, 16 centímetros. El conejo, si no es un conejazo, pues hay que echarse un poco, pasa, ¿vale? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo coño sé que esto vale 0,159? Bueno, porque lo he escrito en el calculador de Windows y me ha dado ese valor, ¿no? Pero la historieta es, antes de que existiera Windows, que la vida era mejor, ¿cómo se lo hacía la gente para saber que 1 partido por 2pi daba 0,159? Bueno, pues vamos a hacer algo de arqueología, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una versión, a ver si me acuerdo de esto, una versión, es muy aparatoso y tal, pero en realidad es una tontería. Este diagrama es babilónico, ¿vale? Y es una aproximación a pi. Y es una aproximación utilizando el perímetro de la circunferencia. Entonces los tipos se dieron cuenta que si tomaban el diámetro de una circunferencia y lo dividían en 8 partes, ¿vale?, y tomaban una de esas partes y las intentaban acoplar cubriendo la circunferencia, el perímetro, casi les daba exacto, ¿vale? Fijaros que aquí está la diferencia, ¿no? Casi les da exacto. Y de hecho tú amplías esto, lo reduces y tal, y ese casi se sigue manteniendo casi, para una infinidad de casos. Entonces, en realidad, lo que estaban diciendo estos tipos es que el pi babilónico pues era 25 partido por 8 y la aproximación es más que aceptable, 3,125. ¿Eh? Estamos hablando de hace 4.000 años, 4.000 y pico años. ¿Eh? Muy bien. Y este es el pi egipcio, ¿vale? Esto lo hicieron de otra manera. Entonces, muy astutos también, ¿no? Se está un poco hacia arriba esto, pero fijaros que la historieta, no se me acuerdo cómo iba. Esto es, ellos pillan un reticulado del plano, bueno, dibujas un círculo y ahora lo inscribes en un cuadrado y reticulas el cuadrado, y aquí me parece que hay 16, ¿verdad? 16 cuadraditos, ¿no? Y esto es un 16 por 16. 18, mejor, sí. Vale, entonces la idea es, aquí tengo el radio, ¿verdad?
y A1 me va a hacer de el radio al cuadrado, ¿no? Y luego aquí tengo, y este es el truco, digamos, intentan cubrir este sector de la circunferencia, un cuarto de circunferencia, con estas piezas que veis aquí, que pues son unos 2 rectángulos y 3 trapezoides, ¿no? ¿No? Vale, entonces aquí lo que hacen es duplicar esto, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, duplican. No, multiplican por 4, ¿verdad? Para tener el área, ¿no? Y entonces hacen el cociente, etc. La historieta está en que si yo duplico estas piezas por 4, ¿vale? Tengo un puzzle que los muy ladinos son capaces de completar dándome exactamente un cuadrado, ¿vale? De modo que lo que están demostrando es que 4 veces el área 2 partido por el área 1, pues efectivamente es lo que llaman pi. Pero este pi tiene que ver con el área. El anterior era el pi del perímetro, ¿vale? Y este es el pi del área. Y el resultado que tiene es 3,16, que es muy buena aproximación también. Vale. ¿Cómo siguió la historieta? Pues claro, bueno, apareció un mutante, ¿no? Arquímedes. Y el tipo pues dijo, bueno, es que una manera de hacerlo es, voy a intentar encadenar a pi, o sea, que no se me escape, voy a intentar no solo hacer una aproximación, sino te voy a decir, pi está entre esto y esto, no te voy a decir cuánto vale, sino que, y si tú quieres más precisión, dale. ¿Vale? ¿Y cómo lo haces? Pues básicamente a base de circunscribir polígonos interior y exteriormente, ¿no? Entonces, si yo meto un pentágono como el que vemos aquí, pues eso me dará un valor de perímetro de pentágono interno y otro de perímetro de pentágono externo, y a partir de ahí yo puedo deducir pues que pi está comprendido entre, pues no sé, 3/10 partido de 61, 1 séptimo, ¿vale? Eso lo hizo finalmente con un polígono de 96 lados. Luego Arquímedes ya se dedicó a otras cosas, ¿vale? Pero la aproximación es buenísima. Él se dedicó a otras cosas, pero bueno, esto causó furor en el 17, por ejemplo, donde Vieta utilizó un polígono de 393.216 lados, ¿vale? ¿No? Y obtuvo, pues, y hubo todavía gente que utilizó muchos más lados, ¿eh? O sea, fue una fiebre para intentar determinar más y más precisión en el valor de pi, ¿eh? Muy bien. Pero vuelvo a los egipcios y a los babilónicos, ¿no? Como hemos dicho, los babilónicos daban esta aproximación y los egipcios daban esta otra. A esta pi, de hecho, la podemos llamar pi perimetral o pi perímetro, y a esta otra la voy a llamar pi área. Pero ¿el pi perímetro y el pi área son lo mismo o no son lo mismo? No hay nada que nos diga que tengan que ser lo mismo, ¿vale? Directamente, por la forma en que lo deducen, son dos conceptos distintos, ¿vale? Claro, y ahí en medio debería faltar unas transparencias que son las que os presenté antes de cómo, partiendo del círculo y haciéndolo trozos de pizza, ¿vale? Yo lo puedo ir desplegando y eso es una manera gráfica de ver que efectivamente corresponden al mismo pi, ¿vale? Muy bien, pues se las he quitado porque las habíamos visto, hay otras maneras de demostrar lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas. Pi no es construible, o sea, pi no es algebraico. De hecho, pi ha tenido tanta importancia, bueno, un problema importante en la antigüedad, en la geometría griega, que era la cuadratura del círculo, hasta el extremo que todavía la RAE y otros diccionarios recogen lo de cuadratura del círculo como la cuadratura del círculo se usa para indicar la imposibilidad de algo, ¿vale? O imposibilidad, pero todavía en el sentido griego clásico, es decir, que no soy capaz, ¿vale? Porque no recogen el resultado de que pi realmente no es construible, ¿eh? La cuadratura del círculo consistía como problema en conseguir el área de un círculo, a partir del círculo convertirlo en un cuadrado que tuviera exactamente el mismo área, pero con las reglas griegas, que básicamente son utilizando compás y regla. Y la regla además solo tiene un lado, o sea, quiero decir, no puedes trazar paralelas con un canto y el otro, ¿vale? La regla único que te sirve es para unir dos puntos y el compás solo puedes situar en un punto de los que ya está existente y entonces trazar circunferencias. Solamente con esos dos objetos, partiendo de una circunferencia, el problema consistía en construir un cuadrado que tuviera el mismo área que el círculo. En particular, si R es igual a 1, pues conseguir un cuadrado de área pi, o lo que es lo mismo un cuadrado que tenga como lado raíz de pi,
que es, como sabéis, tanto pi como raíz de pi es un número irracional, ¿vale? Pero el problema estaba en que en realidad pi era más que irracional, era irracional y era trascendente, no es algebraico. Y finalmente se demostró que un número no es construible si no es algebraico. Si es trascendente no lo puedo construir. Construir en el sentido griego clásico, porque utilizar regla y compás es equivalente a resolver una ecuación en un polinomio, ¿de acuerdo? Y lo que te puede salir de ahí es la solución de un polinomio. Y lo que se demostró es que no es posible, porque pi y raíz de pi no son solución de una ecuación polinómica. O sea que al final, a través del álgebra, se resolvió un viejo problema de la geometría, ¿vale? Bueno, eso no significa que no puedas hacer construcciones geométricas, ¿vale? Si no tienes las restricciones que tenían los griegos en el problema para hacer una cuadratura del círculo. Y aquí tenemos una especie de versión sin palabras del tema, ¿no? Aquí lo que tienes es un círculo, lo haces rodear media vuelta, de esa manera pues consigues justamente pi. Ahora trazas un círculo, eso te va a dar finalmente bueno, es un poco más complicado, un raíz de pi. Bueno, deberíamos mirarlo, ¿no? Es mejor mirarlo que explicarlo. La construcción es muy ingeniosa, ¿sí? Pero obviamente no sigue los estándares griegos. Bueno, una de las cosas en donde aparece pi de forma natural, pues es en la definición de radián, ¿no? Aquí tenemos una circunferencia, tengo un radio r, ¿no? Y lo que hago es extiendo el radio r como un arco y lo que sostiene pues es justamente lo que llamamos un radián. Hay gente a la que le china esto. Le china porque al final la circunferencia tiene 2 pi radianes, ¿vale? Y entonces cuando partes y empiezas a hacer ángulos y tal, pues yo siempre me lío. Vamos, y mucha gente parece también. La gente que no sabe sumar y restar, como yo, se lía. Entonces, en el manifiesto tau 2pi es una peña que lo que dice es que vamos a dejar de usar 2pi y en vez de 2pi utilices una cosa que se llame tau, ¿vale? Entonces tú digas que aquí en realidad en vez de haber 2pi radianes hay tau radianes, ¿no? De modo que media circunferencia es tau medios, ¿de acuerdo? Y cuarto de circunferencia es tau cuartos. Y todo más, eso sí que es natural, ¿no? De hecho, bueno, discuten que hay muchísimas fórmulas en física en donde aparece el 2pi y que, bueno, como ya sabéis, somos unos vagos todos. En vez de escribir 2pi, escribirías solamente una tau y te ahorras un signo, ¿vale? Pero bueno, parece que la revolución no va a ir hacia adelante. Bueno, hace un tiempo, hace ya bastantes años, estuve escribiendo unos libros para la ESO, de matemáticas, para Editorial Bruño, y en particular me metí en el tema porque propusimos hacer lo que llamamos un atlas visual de matemáticas. Mi idea estaba en ese momento y sigo interesado, ¿no? en cómo hacer exposición de conceptos a través de gráficos. Y la verdad es que lo que ves por ahí es absolutamente alucinante, cosas súper buenas, ¿no? Es todo un mundo, el diseño de cómo transmitir para transmitir información. Y vi una oportunidad de justamente pues, intentar enseñar matemáticas o exponer matemáticas utilizando diseño gráfico. Digo, vaya, aprenderé. El problema es que yo estaba en Madrid y los diseñadores estaban en Barcelona. Cuando los vi poco y además cuando vi los primeros diseños dije, vaya una puta mierda, ¿vale? Y de aquí no voy a aprender nada. Pues yo les decía una cosa y ellos hacían lo que querían, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que salió. Algunas quedaron bien, ¿vale? En particular dedicamos una al número pi y la idea en este caso pues eran pequeñas anécdotas y luego una serie de ejercicios. Y no sé muy bien a qué viene esto. Vale. Esto viene a ver algunas de las cositas, ¿no? Por ejemplo, que en el siglo XIX pues teníamos en 1873 al campeón William. La gente siguió calculando decimales de pi, ¿vale? O sea, los de los polígonos, primero con polígonos, y ahora os explicaré cómo lo hacían con otras cuentas, ¿vale? Pero había campeones de calcular. El máximo campeón, bueno, uno de los grandes, fue William Shanks. Ya estamos casi a finales del 19, ¿no? Era un matemático aficionado y se pegó el tipo 20 años haciendo cálculos manuales, obtuvo 707 decimales de pi, pero 70 años después se descubrió que se había equivocado en el 528. A partir... Menos mal, se había muerto. Efectivamente, no fue por el disgusto,
Le hubiera dado todavía más rabia si supiera que hoy en día 707 decimales, o sea, te los calcula hasta Windows, ¿vale? La calculadora de Windows, vamos. Se calcula en una fracción ya no de segundos, sino de femtosegundo, ¿vale? Y hoy en día pues se han podido obtener más de, yo creo ya son 3 billones de cifras decimales del número pi. O sea que la euforia del cálculo de decimales de pi todavía ha seguido en el siglo XX y en el siglo XXI. Ahora, en vez de hacerlo a mano, lo haces con unos armatostes súper brutales y sobre todo con mucho ingenio a la hora de encontrar fórmulas que te permitan calcular decimales. De hecho, tenemos fórmulas que nos permiten calcular, pues no sé, no hace falta calcular todos los decimales. Para saber el decimal 1.303.000, no te hace falta calcular los decimales anteriores, puedes ir directamente a calcular ese decimal. O sea, hay cosas absolutamente alucinantes, ¿no? En parte, ¿y por qué? Claro, la gente pregunta, ¿y por qué se hace eso y tal? Pues porque se puede, ya está. Si el Everest está ahí, pues lo subo porque soy vasco, o sea, subo, claro, ¿no? En mates, pues igual, pues si se puede, se puede. Testar esos algoritmos con los nuevos ordenadores, pues siempre es interesante, ¿no? Para saber si funcionan bien, si los microprocesadores están chungos, etcétera. Bueno, ¿cómo calculaba Shanks? ¿Cómo perdió su vida? Pues la perdió justamente utilizando la Matching Fórmula, ¿no? Y he encontrado una demostración visual de la fórmula que básicamente, si no recuerdo mal, en el fondo era debido a Newton. La arcotangente de un medio más la arcotangente de un quinto más la cotangente de un octavo, pues es pi cuartos, ¿ves? Aquí he puesto pi medios porque me lío. Vale. ¿Cómo se puede ver visualmente que efectivamente esta suma de arcotangentes me da pi medios? Cada una de estas arcotangentes luego tiene a su vez un desarrollo en serie, lo puedo llevar hasta el término que quiera, y la idea es calcular términos, y mientras más términos calcule, pues más aproximado tendré este valor de pi medios, y a partir de ahí voy sacando decimales, ¿vale? Pues fijaros que una manera muy sencillita de ver que efectivamente esto es pi medios es, si me monto este triángulo rectángulo, bueno, tengo una superficie que he reglado, ¿vale? Cuadriculado, perdón, y lo que hago ahora es, en la base me construyo un primer triángulo rectángulo, cuyo uno de los catetos mide 16, y fijaros que este de aquí mide 2, ¿vale? Vale, pues por lo tanto 2 entre 16, un octavo, aquí tengo la arcotangente de un octavo, que es esta que tenía aquí, ¿vale? Ahora, si sobre esta hipotenusa de este triángulo la utilizo como hipotenusa para el siguiente triángulo, fijaros que lo que tengo aquí, ¿vale? Mide una diagonal de 3 cuadrados seguidos, ¿no? Vale, y lo que tengo aquí es una diagonal de 3 cuadrados seguidos, 2 diagonales de 3 cuadrados seguidos, 3 diagonales, 4 diagonales, 5 diagonales. Luego lo que tengo es, en este caso, pues 1 partido 5, ¿vale? Ya lo tengo, ¿vale? Y por último tengo a cotangente de 2, voy a utilizar este como hipotenusa y fijaros que ahora lo que tengo aquí es diagonales de cuadrado, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Luego estoy en el caso de 5 entre 10, que es un medio, ¿vale? ¿Y cuál es el ángulo que tengo aquí? Pues pi medio, ¿no? Pi cuartos, ¿vale? Entonces, si tengo ahora desarrollo en Taylor del arcotangente, pues simplemente tomo otros términos que quiera para conseguir más y más decimales aquí. Y en eso perdió su vida Shanks, ¿vale? Y mucha gente también hizo un montón de cálculos, ¿vale? Mucha gente estuvo con el tema. Bueno, en realidad con pi hay lo que se llama hay pi manía, ¿no? Hemos dicho que hay un día mundial que celebra el día de pi, y si te vas a internet, pues te encuentras cosas como el club de los 100, que está formado por gente capaz de recitar los primeros 100 decimales o más, y luego, por supuesto, internet para los frikis es un mundo, ¿no? Y la parodia, el club de los -2, formado por gente incapaz de memorizar ni siquiera 2 decimales, ¿no? Luego de hecho hay toda una historieta, hay literatura alrededor de pi que se llaman piemas, que es construcción de poemas, de modo que cada una de las palabras, como esta ahí, soy y seré, soy tiene 3 letras y tiene una, seré 4, 3,14, 1, 5 y así sucesivamente. O sea,
son formas de recordar los decimales de pi, y hay gente que ahora pues se dedica a aprenderse poesías de estas de longitud considerable y consigue recordar un montón de decimales de pi. Entonces, el comienzo cuando hacíamos el programa de radio dedicamos un programa a pi y efectivamente es un chiste malo, ¿vale? Con el que empezamos. Este será, digamos, el guión del programa, y este era el comienzo. ¿Qué ser vivo tiene entre 3 y 4 ojos? El piojo, ¿vale? Y esto estaba por el pi-song, porque en aquel momento, esto lo debería hacer sonar. Espera. Bueno, este es el último récord que he encontrado, ¿vale? Este notas que veis aquí con la cara tapada. 70.000 decimales. Bueno, estuvo 10 horas recitando. O sea, este tipo... ¿Hay sonido? ¿Esto es otro? Sí, que apretar el botón. ¿Hay que darlo? ¿Dónde? Me parece que ya va. No tira. PC Taula, sí está puesto, ¿no? Sí, PC Taula. A ver si es que el sonido... No, lo tienes en el armario. Estás haciendo el armario. Estoy haciendo... 2862 08323 3.141592658589. No, es este tío, ¿eh? Esto es una niña. 846264 33832 795028841971. Bueno, esto es el chaval diciendo eso, 70.000 decimales. O sea, el chaval es un palo, pero los tipos que están aquí, o sea, ni te cuento, ¿no? Porque además están comprobando que efectivamente el tipo lo dice bien. O sea, 10 horas. Total. Realmente, o sea, lo de Pi, o sea, aparte de las poesías y tal, que tienen su curiosidad y hay auténticas cosas brutales, de largas, también se ha empleado en música, ¿no? De hecho, en el programa de radio utilizamos algunas canciones donde Pi era el protagonista. Por ejemplo... 3.1415328328795328795378288889230789545923078412592459230878316784. ¿Cuánto? Bueno, pues lo que os decía, esto es una de las cosas que quería hablar, pero no va a dar tiempo. Uno de los artículos los dediqué a Ars Combinatoria, que es el uso de la combinatoria del azar en la creación artística. Y ahí, por ejemplo, hablaba de los piemas, y uno de los más grandes se le conoce como Cadella Cadenza, es Mike Cade el que lo ha hecho, y son 3.835 palabras dígito, ¿vale? O sea, cada una de las palabras, si tú cuentas el número de letras que tiene, te da un dígito de pi, y el poema tiene sentido, ¿de acuerdo? Y está formado por casi 4.000 palabras. O sea, ¿Para hacer el cero? Y para hacer el cero utiliza... ¿10 letras? Utiliza espacio... que, no, ¿cómo era? ¿Cómo iba lo del cero? Un punto era. Utilizaba un punto o un punto o un separador de alguna puntuación. Creo que era un punto. Luego te lo enseño porque lo tengo por ahí. Comienza así. Bueno, en este artículo hablaba de un montón de historietas, porque hay de Ars Combinatoria que son muy curiosas, ¿no? ¿Conocéis los poemas, los 100.000 millardos de poemas de Queneau? ¿No? Bueno, hay edición francesa que se puede conseguir, y también hace poco se hizo una edición española. La historia consiste, veis el libro, es un poco raro, ¿no? Sí, está recortado, vale. Lo que tiene son sonetos, y entonces lo que tú haces es
tienes un total de 14, ¿cómo iba? Y coges, ¿veis las lengüetas? En la primera página escoges una de las lengüetas, ¿vale? De todas las posibles. Como primer verso escoges una lengüeta. Como segundo verso escoges cualquiera de las lengüetas que vienen debajo, seguidamente. Como tercero, cualquiera de las terceras. Y de esa manera acabas montando un soneto que con probabilidad 1 no habrá escuchado nadie jamás, ni habrá leído. Porque efectivamente, si calculas el número de poemas que hay, pues te salen 100.000 millones de poemas. Entonces, en un plumazo que por cierto era ingeniero, aparte de un gran literato, se hizo el poeta más prolífico de la historia con un solo libro, ¿no? Si calculas cuánto costaría leer esto, pues te sale del orden de no sé cuántas veces la del universo, leyendo muy rápido, ¿no? ¿Pero esto qué? Bueno, sí. ¿Voy a hablar de sistemas complejos? Sí. Bueno, una de las cosas en las que investigamos nosotros es una cosa que se llama criticalidad autoorganizada, ¿vale? Y la historia tiene que ver con que cuando tú... hay muchos sistemas físicos que sufren lo que llamamos transiciones de fase. Las más típicas es... De hecho, un físico es alguien que le sorprende que cuando calientes el agua se evapore. Se queda como flipado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Pues es una transición de fase. Entonces, las transiciones de fase se conocen bien y algo muy reciente con respecto a ellas es lo que se conoce como criticalidad autoorganizada, que son sistemas en la naturaleza bueno, cuando tienes una transición de fase tienes que cambiar algún parámetro que se llama el parámetro de control, ¿no? En el caso de que os he dicho antes era la temperatura. Cambio la temperatura y el estado de la materia que tengo me va a cambiar si traspaso un cierto valor, ¿no? O si estoy calentando un imán, si lo caliento demasiado pierde sus propiedades atractivas, ¿no? Y si lo enfrío, pues vuelve a atraer. Ahí hay un punto de transición que es la temperatura de Curie, ¿vale? Y esa temperatura yo la cambio pues metiéndole más caña o menos caña con fuego al sistema, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues hay sistemas que por sí mismos se sitúan justo en ese punto de transición, que en este caso es la temperatura de Curie, sin que haya un factor externo que esté calentando o enfriando. En la naturaleza el sistema se sitúa solo en ese punto crítico. Y ese punto crítico, desde el punto de vista físico, tiene un montón de propiedades interesantes. Bueno, nosotros hemos hecho algún artículo de criticalidad autoorganizada en teoría de números, ¿vale? Entonces el tipo de señales que salen son estas como veis aquí, bueno, en fin, sería largo de explicar. Pero no hay una teoría, digamos, cerrada sobre qué es un sistema crítico autoorganizado y cuáles son los ingredientes mínimos para tenerlo. Y entonces, en teoría de números, nosotros hemos encontrado los ingredientes mínimos para tenerlo mínimos porque este sistema son números que se dividen, no tiene más, ¿vale? Y otro día, si me invitáis, lo cuento, ¿vale? Pero lo que vengo a contar para que salga pi es pi en los sistemas complejos y en particular en sistemas críticos autoorganizados, ¿vale? Y entonces, para ello, lo que vamos a hacer es fijarnos en los ríos, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tengo un río que se retuerce bastante, ¿verdad? Y la morfología del curso de un río pues, está causada principalmente por dos procesos que son opuestos. Uno es la erosión y la deposición lateral, ¿vale? Que aumenta el serpenteo. Cuando el agua viene por aquí, pues deposita aquí y arranca de aquí, ¿vale? Y eso va haciendo que la curva se vaya pronunciando cada vez más, ¿vale? Es uno de los procesos. Ahora, si te pasas, llega un momento en que se forman lo que se conocen como brazos muertos o lagos en herradura, porque el río se estrangula. Si esto de aquí se va erosionando por aquí, había un momento en que ¡pac!, esto engancha y realmente existe, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Este es un trozo de río que ya ha quedado separado por ese efecto en el que ha habido un estrangulamiento y se ha creado un brazo muerto. Muy bien. Bueno, pues en este artículo de Stolum, que como veis es un Science del 96, o sea que el hombre está contento por haberlo publicado, pues se hizo el siguiente trabajo, ¿vale? Primero te defines una cantidad que se llama sinuosidad, que lo único que hace es, si este es el comienzo del río y este es el final del río, ¿de acuerdo? Pues por una parte tienes la longitud más o menos exacta de lo que mide el río siguiendo la curva, que lo voy a llamar L mayúscula, y tienes una longitud que sería voy en línea recta desde el nacimiento o de cualquier punto a otro punto, ¿vale? Que sería esta L minúscula. Caracterizo lo mucho o lo poco que está retorcido esto, básicamente por este cociente de L entre L, ¿no? De modo que si S es 1,
pues entonces en realidad el río es balístico, ¿no? O sea, va en línea recta, ¿de acuerdo? Y si ese es muy grande, pues significa que hay una cantidad de meandros considerables, ¿no? Vale. La sinuosidad no es una medida que se haya inventado Stolun, es una medida en hidrología y tiene un aire como muy geológico, pues no tiene mucha complicación, ¿sí? Pero es útil. Vale. Bueno, pues lo que hace Stolun, que trabaja en sistemas complejos, y en el tema de ríos hay un montón de trabajos, curiosamente, pues es simular ríos. Simular como esos dos fenómenos que os he comentado de estrangulamiento y de erosión, ¿vale? Pues se puede simular. Hace una evolución espacial. Aquí tenéis una evolución espacio-temporal de un río durante 4.000 iteraciones, ¿vale? Y la imagen que os estoy presentando aquí, obviamente no estoy entrando en los detalles de cómo es la simulación, pero la simulación es relativamente realista utilizando estos dos procesos que os he comentado, ¿vale? Cada imagen que muestro aquí es cada 200 iteraciones y lo que veis aquí es el valor de la sinuosidad, ¿vale? Cómo va cambiando a medida que el río va evolucionando, ¿no? Esto es lo bueno de hacer simulaciones, que te sientes como Dios, ¿no? Porque si tuvieras que ver cómo va cambiando la forma del río, pues te daría, en una vida te daría para poco, ¿vale? Pero si eres Dios, pues lo ves y además lo puedes repetir en muchos planetas. Bueno, aquí lo que se ve es que coexisten dominios con baja sinuosidad, en medias de 2,4, que son los que están rodeados en la imagen, ¿vale? Que los tramos que digamos son un poco más rectos, con tramos que tienen la alta sinuosidad, que es de 3,5 aproximadamente. Y esto sería una ampliación de una de las gráficas que pone en su artículo, donde vemos la sinuosidad, las iteraciones del sistema, y aquí lo que vemos es cómo el río va evolucionando, ¿vale? Va partiendo de una línea recta, con sinuosidad 1, y va incrementándose la sinuosidad, y luego se queda oscilando. Esta gráfica se parece bastante a la gráfica que os había enseñado al principio, esta de aquí, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando tienes el ojo entrenadillo y ves una cosa como esta y trabajas en crítica tonalizada, pues como que te emocionas, ¿no? Como que tiras por ella, ¿vale? Bueno, el tipo distingue, porque en aquella época estaba muy de moda la fase caótica de la fase ordenada. La fase ordenada aquí sería por debajo de la media, de esta media de sinuosidad, ¿vale? Indicando que bueno, lo que tiene son pues, ríos relativamente rectos, ¿vale? Y en la fase caótica lo que tendría serían pues, ríos de este tipo, donde las cosas están muy enrevesadas. Lo curioso del tema, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, esto es otro ejemplo, sí, con 8.000, ¿vale? Donde vuelvo a tener otra media. Aquí estoy trazando la media que parece que al final acaba quedando estacionaria, ¿vale? Si dejo correr esto mucho más, la cosa no se desmadra hacia arriba o hacia abajo, en promedio se mantiene ahí. Por ejemplo, aquí tenemos 30.000 pasos, estoy calculando la media, la sinuosidad media separando la fase caótica de la fase ordenada abajo y ¡olala! ¿Cuál es el valor de la media? Pi, ¿vale? Sale 3,14 más menos 0,34. La historieta es por qué aparece pi en los ríos, ¿vale? ¿Por qué la sinuosidad media de los ríos del planeta Tierra es pi? ¿Esto lo habéis visto alguna vez? ¿Ves cómo sabía yo que podía decir algo de pi que no se conocía? Bueno, si os acordáis, en realidad esto no va a ser una demostración, pero apunta hacia dónde va. Es un poco más largo, ¿vale? Pero hicimos algo parecido, o lo hice, bueno, no. Si os pongo esta recta y una serie de curvas como las que veis aquí, la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuál es el cociente, ¿no? Entre esta longitud y la longitud de esto que estáis viendo aquí? ¿Es pi? Independientemente de la cantidad de semicírculos que ponga, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y si lo pongo así, pues ya lo convertí en un río, ¿vale? Y por ahí va el tema, ¿vale? Eso, el cálculo es un poco más farragoso, pero la idea principal, la idea base, es esta que estáis viendo aquí. Pues bien. Por supuesto, pi aparece hasta en la sopa, como imagináis, en todas las áreas de la matemática, y una cosa que les sorprende muchísimo a los chavales es que aparezca justamente como un experimento de probabilidad
ya en el siglo XVIII por Buffon, ¿no? Georges Leclerc. Bueno, pues él consiguió una estimación de pi a base de un experimento que se conoce como la aguja de Buffon. De hecho, las crónicas cuentan que él lo hacía con baguettes. Cuando caminaba era un poco raro, porque iba por el palacio, tenía baguettes y las tiraba. El palacio tenía baldosas, entonces tiraba baguettes y iba contando cuántas cortaban o no cortaban las líneas, ¿no? Básicamente el experimento consiste en una cosa como esta: tengo una serie de líneas paralelas y tengo agujas de una longitud fija y lanzo las agujas y cuento cuántas de ellas cortan y cuántas no. Y a partir de ahí es fácil demostrar que puedo conseguir una aproximación, es un método de Monte Carlo, del valor de pi, ¿vale? Converge con una lentitud desesperante, ¿de acuerdo? Pasamos de... Obviamente, otra manera de hacerlo es utilizando un método Monte Carlo clásico, ¿no? Tengo un cuadrado, cojo un cuarto de circunferencia, lanzo dardos, ¿no? Y miro a ver cuánto me caen dentro de la circunferencia del total que he tirado. Y a partir de ahí, pues hago una estimación del área y estoy haciendo una estimación de pi. Eso también converge bastante lentamente, pero más rápido que en el otro caso, ¿vale? A mí, como método de Monte Carlo, que me parece más divertido de los que conozco, es un pequeño artículo de Robert Matthews, que es un estadístico que me parece alucinante, porque el tipo de cosas que hace son súper divertidas, tipo es un cachondo, y en particular aquí se cascó en el 95 una columna, ¿vale? en Nature, que tituló Pi en el cielo. Y el tipo lo que hizo fue calcular pi a través de la posición de las estrellas. Entonces, la probabilidad de que dos naturales tomados al azar del conjunto de 1 a n, ¿vale?, sean coprimos, tiende rápidamente a 6 partidos de pi cuadrado a medida que se tiende a infinito. No es difícil demostrarlo, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, Matthews lo que hizo, calcular la distancia angular entre todos los posibles pares de estrellas de un catálogo que tenía de las 100 más brillantes del firmamento. De esa manera se generó 1 millón de pares supuestamente aleatorios vía esta función que tenéis aquí, ¿vale? Aquí introduces la distancia angular, ¿no?, y sencillamente tomas el valor entero de esta operación, ¿no? Bueno, pues alrededor de un 61% de los números elaborados eran coprimos, dándote una aproximación de 3,12. Entonces el tipo dice, pues he calculado pi con las estrellas del cielo, ¿vale? Bueno, en realidad lo de pi sigue siendo todavía un misterio, como bien sabéis, es un irracional, sabemos que es trascendente, pero lo que no sabemos si es normal o no normal, ¿no? Por supuesto no sabemos si es absoluto. Bueno, en realidad sabemos de pocos números, aunque que un número sea normal, según los matemáticos, pues significa que las frecuencias de todos sus dígitos, si estamos hablando solamente de un dígito, de 0, 1, 2, 3 hasta 9, pues es un décimo. Si lo miro a pares, 0, 0, 0, 1, 0, 2... entonces pues me daría 1 partido por 100 y da igual los bloques que yo tome, que siempre observo que las frecuencias son la uniforme, ¿de acuerdo? Pero una cosa es que tú lo mires experimentalmente y otra cosa es que lo puedas demostrar. En el caso de pi no está demostrado, y si alguien lo demostrara pues sería una bomba. Todos los matemáticos lo sospechan, para pi, para e, para un montón de constantes, pero no se ha demostrado para ninguna de ellas. Luego está que sea absolutamente normal, que es que sea normal en cualquier base, ¿vale? También hay números anormales. ¿Eso lo sabíais? Que son números... Un número anormal es un número no normal. Y hay anormales en todas las bases. Bueno, esto venía que pi es irracional y fue demostrado por Lambert en el 18 y trascendente por Lindemann en el 19, ¿no? Bueno, la gente... Claro, comenta muchas cosas al respecto de eso, ¿no? Si en realidad cualquier distribución que se te ocurra o secuencia que se te ocurra de números tiene que estar en pi, si es normal. Eso significa que como nosotros podemos codificar los libros, los vídeos y todo lo que queramos en formatos numéricos, de ceros y unos, por ejemplo, significa que yo puedo buscar en pi y en algún momento encontraré una secuencia que sea mi vida grabada al completo, ¿vale? Puede encontrar lo que quiera, las obras que se han escrito todas y las que se van a escribir. Y la gente ya entra en una especie de poesía brutal y tal. Pero en realidad no sabemos si pi es normal, no lo sabemos. Eso es lo triste. Una cosa curiosa para hacerte la prueba de si eres platónico o no eres platónico en matemáticas es pensar en el decimal 1 millón de pi, que es un 9, ¿vale? Pero eso se descubrió en el 47.
Entonces la pregunta es, antes del 47, ¿el decimal 1.000.000 de pi era un 9 o no? Si tú ves clarísimamente que sí, entonces tú eres un platónico. ¿Vale? Si dices la pregunta no tiene sentido, porque eso es una pregunta cultural, etcétera, pues entonces no lo eres. ¿Vale? Eres otra cosa. Pi es normal, esto justo son los primeros decimales de pi. De esto se dio cuenta Feynman, que había una tira de 9, estadísticamente eso es altamente improbable, ¿vale? Sin embargo estaba ahí. Pero entonces, bueno, esto es lo que os acabo de comentar. Bueno, en realidad esto era el guión. Aprovechando eso que os decía, hay buscadores en internet, ¿de acuerdo? P-Search, por ejemplo, en donde tú introduces un nombre, Bartolo, ¿vale? Entonces eso te lo pasa a decimal y entonces es buscar una tira y te busca la tira en pi y te dice, pues estás aquí. Entonces, evidentemente cuando le metes una frase un poco larga ya casca, ¿vale? No, le cuesta muchísimo. La biblioteca de Babel y un último experimento, ¿vale? Que dice, como hemos dicho antes, yo puedo calcular pi a través de un método de Monte Carlo, ¿no? Entonces aquí estoy viendo el resultado de cómo al final voy yendo al valor correcto, ¿no? Voy convergiendo a medida que lanzo más y más puntos, ¿no? Llego a 30.000 y voy viendo cómo me va cambiando y me voy aproximando cada vez más rápido a medida que voy lanzando más y más puntos, ¿no? Pero lo que he hecho aquí, ¿vale? Es generar pi a través de pi. Yo cojo pi y porque ahora mismo en internet puedes encontrar pi o le das a un botón en un calculador simbólico y te da pi con los decimales que quieras. Entonces lo que hago es cojo trozos de pi de 5 en 5, le pongo 0, y esos 5 trozos y para mí cada par de esos números es un punto aquí dentro, ¿vale? Y lo lanzo. y obtengo una buena aproximación de pi. Y esta es la manera de cerrar el tema de una forma curiosa. Y efectivamente va convergiendo muy lentamente y sale exactamente lo mismo que si lo hicieras con números pseudo-aleatorios. Y yo creo que, si no me equivoco... no, me falta el último problema, claro. Dije que había 3. El primero había sido el conejo, el segundo es el del río y este es el tercero, que ahora como estaba de moda el Principito y tal, ¿verdad? Acordaos que el Principito, que a mí no me cae muy bien, vivía en un asteroide y se dedicaba, no se sabe muy bien por qué, a desollinar volcanes. Y bueno, pues imaginaos que el Principito, que a lo que voy, está en el asteroide y le da una vuelta, ¿verdad? No sé si habéis pensado alguna vez que lo que recorre sus pies es algo menos que lo que recorre su cabeza. ¿Sí? Vale, la pregunta es ahora, ¿y si lo hace en la Tierra? Si se pone en la Tierra y le da la vuelta a la Tierra, ¿la diferencia que recorren sus pies y su cabeza será mayor que la que recorren aquí? ¿La diferencia que recorre aquí? Este es exactamente el mismo problema del conejo, ¿vale? Pero que si te lo cuentan de otra manera, por alguna circunstancia psicológica que se me escapa, nos resulta súper complicado en los dos casos resolverlo, a no ser que te pongas a poner la fórmula y cuando las ves dices, pues sí, es verdad. Y aún así las ves y dices, joder. Pues recorren lo mismo, evidentemente, y es una cosa que podéis calcular y poner a vuestros estudiantes, porque la discusión mola. Y yo creo que con eso yo ya lo dejo, ¿vale?